¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de tenerlos nuevamente en mi canal. Los saluda como siempre Ricardo Edwin Romero desde esta muy hermosa ciudad de Miami, aquí en el sur de la Florida. No se olviden por favor de suscribirse al canal, dejarme un like, eh, compartir el video y déjenme algún comentario. Yo respondo a todos. Hace unos días estuve viendo una entrevista que el brillante periodista Glenn Dicen le hacía un coronel ya retirado de la Armada Americana, el coronel Douglas MacGregor. Eh, Muy interesante en realidad la entrevista. El coronel demostraba un férreo conocimiento de lo que es la geopolítica, de lo que es la historia universal y, y de algunas otras cosas que lo disfruté con mucho deleite. Es que el periodista Glenn Dicen también es un buen moderador, un buen entrevistador y, y la verdad es que lo he disfrutado. Los coroneles y generales militares aquí en los Estados Unidos, siempre que los escucho, puedo apreciar que su formación académica es muy buena. Son jefes que dominan los temas con autoridad. Creo por el hecho de trabajar y prestar funciones en las bases militares que los Estados Unidos tienen alrededor del mundo. Acuérdense que los Estados Unidos tienen más de 800 bases por el mundo, en 80 y pico países. Y obviamente cada base tiene que ser comandada por un coronel o un general, y estos militares que se destacan en esos lugares, por obligación creo yo, necesariamente tienen que compenetrarse con el área, con el hábitat, con el país, y también van ejercitando sus conocimientos y, y es por eso que dominan pues muchos temas de geografía, de historia, inclusive de filosofía, porque como siempre he mantenido yo este criterio de que viajar a un país y conocer un país es leerse varios libros, en realidad. Es extraño que no se pueda decir lo mismo de la policía americana, porque aquí en los Estados Unidos la policía es mucho más limitada, es mucho más pobre, culturalmente hablando, intelectualmente hablando. Tal vez responde al hecho de que son entidades que mantienen un statu quo, que se plantan en un lugar, son sedentarios. Por ejemplo, hay policías que pueden prestar servicios en una determinada ciudad por 15, 20 años y se pueden retirar después de esos 20 años. Se pueden jubilar con todos los beneficios y entonces al estar 15, 20 años en un determinado lugar, no les da espacio para aprender mucho más allá de la ciudad a donde están trabajando. Me explico.
Eso puede ser una de las razones, pero también por el hecho de que acá uno puede ser policía. Para ser policía aquí no se exige nada, absolutamente nada. Lo único que tienes que saber leer, escribir y obviamente hablar el idioma inglés, ¿no? Por eso que hay muchos latinoamericanos que son policías. Aprenden bien el idioma inglés, postulan a cualquier dependencia policial, los aceptan y comienzan a trabajar. No se exige un nivel elevado, un nivel académico elevado. No, para nada. Como les digo, no puedes tener middle school ni high school, mucho menos la universidad. No necesitas tener primaria ni secundaria, ni menos, y mucho menos estudios universitarios, estudios profesionales. Entonces entras como policía, postulas, entras como policía, te gradúas a los pocos meses como rookie, tienen una preparación mínima dentro de la academia, más física que intelectual, y después de pocos meses ya eres un rookie, un policía. Ahora, si quieres llegar a ser jefe de policía, sí te exigen estudiar un poco más y hacer una carrera. O si quieres pasar a CIA o al FBI o la CIA, tienes que necesariamente tener una preparación académica mucho más elevada. ¿Por qué les traigo este tema a colación, amigos? Porque la semana pasada pude apreciar una entrevista también que se le hizo a un general de la policía peruana. Un general que está postulando ahora para un escaño en la senaduría del Perú por el Partido de Renovación Popular, el partido de López Aliaga. Y esa entrevista, a mí tuve que soplármela toda la entrevista, la verdad, y me resultó bastante grotesca. Fue una entrevista donde el general no demostró absolutamente nada. Una pobreza absoluta en lo que respecta a poder explicar o redondear una idea. Era increíble, no siquiera para decir una pobreza intelectual, porque ahí de intelectual no había nada. Pero yo me sentía frustrado porque yo he sido policía también, ustedes saben, y conozco muchos policías, muchos oficiales, muchos coroneles y muchos generales, pero no entendía cómo es que este señor no sabía explicar absolutamente nada. El periodista le daba la mano, el periodista le ayudaba, le ponía palabras, y después que el general terminaba de intentar explicar algo, el periodista le decía, bueno, lo que usted quiso decir, entonces lo que usted quiso decir es esto. Cada vez tenía que repetir lo mismo porque el policía no explicaba nada, el general no explicaba nada y el periodista que lo entrevistaba no entendía nada. Y el público, yo por lo menos tampoco entendí nada. Entonces yo no entiendo cómo este señor va a postular para general, perdón, este general está postulando como senador y supuestamente para asesorar al supuesto gobierno, si es que gana el señor López Aliaga, en los temas de seguridad. Y no pudo explicar qué acciones él iba a sugerir o iba a asesorar al gobierno, qué acciones iba a tomar. Increíble. Yo recuerdo que como cadetes habían cursos de oratoria dentro de la policía, no sé si después se quitó. Pero además, no necesariamente tampoco eso, porque además el oficial de policía, desde que se gradúa como oficial, como alférez, después teniente, capitán, siempre tiene oportunidad de tener cierta facilidad para, para poder expresarse, tiene que mantener un léxico no exquisito, no estamos hablando de ser un
un disertador o un orador de categoría o brillante, para nada. Pero uno espera que un coronel o un general sepa por lo menos llevar una conversación o una explicación transparente, clara, entendible. Ya digo, no esperamos que un coronel o con un general mantener una conversación ateniense. No necesariamente, pero cuando son oficiales tienen oportunidad de dirigirse a su personal, de arengarlos, todos los oficiales, de exhortarlos. Y eso, el estar hablando continuamente como teniente, capitán, comandante, coronel, continuamente le da cierta experiencia y le corrige, creo yo, muchas cosas. Entonces a mí se me hace frustrante observar a muchos coroneles y generales, ahora hablando de este último, pero anteriormente igual. He visto generales que no saben ni dónde están parados. Hubo uno que hace poco hubo un ministro que también había sido general de la policía y pusieron como ministro, creo que era, yo no recuerdo ni el apellido. Bochornoso resultaba escucharlo, vergüenza ajena. Por suerte han habido buenos generales, últimos, que le lavan la cara pues a aquellos que no saben, que no sé cómo han llegado a esos grados, la verdad. Por suerte, ya digo, los últimos comandantes generales de la policía, el comandante general Jorge Angulo Tejada, o el mismo Sanabria, Víctor Sanabria Angulo, yo los he escuchado. Muchas veces tenían que salir ellos a la prensa a explicar cómo iba el desarrollo policial, qué acciones tomaban para combatir la delincuencia, y lo hacían de una manera eh, diáfana, elocuente, con un buen manejo de, de su idioma. Se les entendía. O el último, otro de los generales que llegó a ser ministro de la policía también, guardias civiles, Gastón Rodríguez Limo. Yo no pretendo que cuando hable un general eh, diga o haga una exégesis literaria de lo que es la literatura francesa o inglesa o latinoamericana, o, o haga una disertación filosófica, para nada, pero no poder explicar lo que es función policial, que se supone que es lo que ha hecho toda su vida dentro de su, de su trabajo como policía. La verdad que uno como integrante de la policía se siente insultado. No conozco al general, no tengo nada en contra de él, todo lo contrario, me he sentido muy frustrado. Yo le recomiendo que si va a salir a hacer alguna entrevista, por lo menos que se dé un repaso de lo que va a decir, que lo practique. No es muy difícil explicar lo que él sabe, yo estoy seguro, yo no dudo de sus conocimientos. Yo creo, si López Aliaga, que es un político que muy inteligente, un hombre de negocios triunfador, él tampoco no es un Alan García cuando habla, pero es muy inteligente, pero se deja entender. Utiliza un lenguaje chabacano. No, uno no tiene que ser retórico, no tiene que, no tiene que dibujar sus palabras, ni utilizar tecnicismos baratos para hablar, no, para nada. Nosotros hacemos este programa con un lenguaje sencillo, pero hay que, y el general tiene que
usando un lenguaje policial, no importa, se entiende, pero tiene que redondear la idea, tiene que explicar, tiene que tener solvencia, tiene que tener autoridad para explicar las cosas, no dejarlos eh, eh, no dejar las frases inconclusas. Ya digo que tal vez eh, no tiene mucha experiencia en cuanto a las entrevistas, se puede entender, pero justamente tiene que haber cierta preparación anterior. No dudo de los conocimientos, ya digo, si lo ha escogido López Aliaga es por algo. Él debe ser, un general debe ser muy bueno, debe tener buena experiencia. No dudo de sus conocimientos, pero sí su manera de explicarlas es pésima. Está en cero. Ojalá mejore. Se lo digo por su bien. Bien amigos, no se olviden de suscribirse al canal, dejar un like y déjenme algún comentario. Les mando un abrazo, que estén bien.